más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en República de los Ríos, aquí en Radio Universidad Austral de Chile. Ya día 14, medio mes de este mes de abril, que ha sido el mes que nos hemos dedicado un poco a actualizar conversaciones muy contingentes en realidad, porque se están definiendo una serie de cuestiones. Estas mismas horas han sido relevantes en términos del debate sobre el 10%, etcétera. Hay varias cosas que van a ir sumando conversaciones y debates en estas semanas. La suspensión de el aplazamiento, ¿no?, de las elecciones ha implicado también que se aborden otros temas en este minuto y que se aplacen algunas otras cuestiones que son más políticas contingentes en el sentido de las elecciones. Vamos a dar la bienvenida. Está con nosotros Yanira Zúñiga, como todos los miércoles. Yanira, buenos días, ¿cómo estás? Hola, bueno, saludo a las personas que nos siguen y a ti y a Carlos. Sí, vamos a anunciar que ya está con nosotros Carlos Hefner. Carlos es académico de la Universidad Austral de Chile, de la sede de Puerto Montt, en el Instituto de Gestión e Industria, ¿no? Y además es alguien que ha tenido permanentemente participación, vocería, diálogo con la comunidad sobre precisamente temas públicos. Y por lo tanto pensábamos que era interesante poder hacer este encuentro. Yanira, por lo demás, es alguien que nos ha acompañado en la radio, pero no solo en la radio, sino que además ha tenido un rol público bien interesante, tanto en el sur como a nivel nacional también. Ha participado permanentemente de las cuestiones públicas. Y Carlos lo mismo, ¿no?, a nivel también de su trabajo. Así es que queríamos presentarle, darle la bienvenida y agradecerle además la disposición para poder acompañarnos en este esfuerzo de tratar de todos los días, y especialmente el día miércoles, entender un poco mejor lo que nos va pasando como sociedad. Carlos, bienvenido. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Bien, pues ya vamos a ir conversando. Quiero decir nomás que Matías Fernández, consejero regional, además también parte de esta comunidad, es funcionario de la universidad, no va a estar con nosotros hoy porque precisamente se definió un consejo regional extraordinario que ya va a comenzar o ya comenzó, así es que no va a poder estar hoy con nosotros, pero tenemos la oportunidad, por lo tanto, de conversar también con Carlos y Yanira aquí. Abramos un poco, nosotros hacemos un poquito de pauta abierta, ¿no? No queremos centralizarnos solo en un tema. Pero es evidente que si uno le pregunta, incluso a la gente en general, el tema del tercer retiro, del 10% y todo ello, toda esa discusión que ha venido desde el inicio de la pandemia hasta acá, que ha ido abordando otras aristas, no solamente la cuestión inmediata, ¿no?, la cuestión central que es el retiro de fondos desde las pensiones, sino que fundamentalmente ha abierto la discusión hacia cuál es el rol del Estado y la posibilidad de reforma real a un sistema como este, ¿no? Y ahí los conceptos y las definiciones dan para harto. Así es que ese es un tema obligado probablemente, pero siempre hay otros. Yanira Zúñiga. Sí, yo creo que ese es un tema bien importante, porque además se está cruzando con otras discusiones. Por supuesto, toda la discusión que ha sido continua sobre la reacción del Estado
respecto de la transferencia de ayudas sociales y por lo tanto con contenido monetario, ¿no? ¿Qué tanto la Constitución habilita al Congreso a hacer esto? Y por eso es que hay una disputa constitucional hoy día instalada, incluso una nueva estrategia que han planteado para este tercer retiro ciertos parlamentarios, incluyendo también el diputado Ávila Vaca, que es diputado por este distrito, que está coyunturalmente presidiendo también la Comisión de Constitución en reemplazo del diputado Walker, y los dos acaban de plantear una indicación sustitutiva al proyecto para tratar de anticiparse a la decisión que el gobierno también ya ha anunciado, que se ve problemática, tiene sus propios entresijos, que es llevar el asunto luego al Tribunal Constitucional, y los entresijos tienen que ver con una cuestión bien incómoda que ha estado ocurriendo recientemente en el Tribunal Constitucional, que ha hecho que el tribunal aparezca casi en una especie de crónica policial, de una manera muy, muy rara, porque hasta ahora todos sabíamos que el tribunal había sido protagonista de una serie de discusiones políticas, pero esta es una pugna interna entre dos facciones de ministros que involucra además a la presidenta del Tribunal Constitucional, que fue nombrada por el presidente Piñera y que como se recordará era una de las asesoras de ese famoso segundo piso, por lo tanto tiene conexión directa con el gobierno. Y que está involucrada en un sumario, se le está siguiendo un sumario dentro del Tribunal Constitucional, donde es posible que sea a su vez inhabilitada, es decir, suspendida por consecuencia simplemente de la tramitación del sumario, y eso podría generar un reequilibrio en la distribución de votaciones respecto de estos asuntos en el Tribunal Constitucional, y romper el empate que se venía produciendo y que ella estaba dirimiendo con su voto como presidenta, es decir, se producía un empate y entonces solo su voto inclinaba la balanza, y por lo tanto de ser eventualmente suspendida, no solo como presidenta, sino también como ministra, eso podría generar que ese eventual requerimiento ante el Tribunal Constitucional lo perdiera el gobierno, pagando un doble costo político. Es decir, no solo el costo electoral de una medida como esa, sino eventualmente el costo de perder en esa estrategia. Así que todo está muy, muy complicado, muy dinámico, pero es un nuevo episodio de una larga teleserie donde estamos contando casi la misma historia y el mismo problema, y a esto se suma de rebote, y con eso yo cerraría, la irrupción de Pamela Giles en esta discusión, ¿no? Y su posición protagónica. Ya sabemos que las encuestas tienen problemas de metodología en Chile, las encuestas de opinión, pero ella ha repuntado recientemente en esas encuestas y ha generado también una reacción, yo diría, más decidida de reproche, sobre todo respecto de unas últimas declaraciones que hizo a propósito de su propio conflicto de interés respecto de su, creo que es marido, pareja, no sé, que está postulando la gobernación en la región metropolitana, ¿no? Y cómo ahí, de hecho ella fue de las columnas del fin de semana en diarios nacionales, fue tema en varias de esas columnas, por lo tanto obviamente ella misma está marcando pauta noticiosa. Claro, y está en una clave además de crítica abierta, ¿no? Su rol político, entonces eso tiene implicancia. Es interesante que podamos abordar el tema. Y partiendo, se refería Yanira Zúñiga a una acusación por acoso laboral que hay en contra de María Luisa Abram, que efectivamente es quien ha cumplido un rol relevante en este gobierno, a propósito del voto dirimente como presidenta del Tribunal Constitucional cuando hay que votar y resulta un empate, ¿no? De hecho, entendemos que ese sumario puede terminar en suspensión o no, y eso tiene impactos relevantes, ¿no? Muy, muy relevantes, ¿no?
Además porque trae a colación algo que después se va a discutir inmediatamente en la Convención Constitucional también. Entonces, digamos que no es muy... Yo estaba viendo un artículo ahora del Diario Financiero en que consultan a otro buen amigo de la casa, Felipe Paredes, ¿no? Académico de la universidad, de la Facultad ahí de Derecho, que dice, que le preguntan, de hecho, entre otros abogados constitucionalistas sobre el tema, y él dice, claro, que esta situación, lo que puede estar detrás, incluso la situación de acoso laboral en un lugar como ese, implica una discusión por la legitimidad de las decisiones que allí se están dando, que además ya venía cuestionado, ¿no? Dice, es uno de los tribunales constitucionales más recargados de atribuciones del mundo. O sea, yo creo que esa es la discusión, una de las grandes discusiones que tenemos a puertas de la convención. Carlos Hefner está con nosotros. Carlos. Hola, mira, sí, fíjate que este tema del tercer retiro es una suerte de permanente déjà vu. Ya vamos, como decimos, en la discusión del número 3, pero lo más interesante que tiene el tercer retiro es que nos abre las puertas laberínticas que tiene la institucionalidad chilena. Ya se mencionaba recién respecto al rol que tiene el Tribunal Constitucional, los dimidiretes que se generan ahí, los aspectos políticos de la discusión, los límites que genera el gobierno respecto a sus decisiones en torno al tercer retiro, las contradicciones que tiene el mismo sistema político para enfrentar este tipo de situaciones. Es decir, es una maraña laberíntica respecto justamente a unos déficits de nuestra propia institucionalidad, a mi juicio. Pero lo que esconde, creo, y ese es un punto que para mí es súper trascendental, tiene que ver con nuestra capacidad institucional pública para enfrentar problemas serios como los que vivimos en el marco de la pandemia. Es decir, ya se ha discutido bastante, llevaba un año en este tipo de conversaciones, pero el tercer retiro corresponde a lo que podríamos denominar sociológicamente una suerte de hecho social total, porque abarca una gran cantidad de factores. Y los problemas complejos son multifactoriales, nunca es de ida y vuelta, tiene una cantidad de aristas significativas. Pero yo me quiero detener particularmente en lo que dice relación con la capacidad e incapacidades que tiene la forma de Estado que nos hemos dado para poder enfrentar justamente las precariedades que se generan a partir de una pandemia como la que hoy día nosotros estamos viviendo. Esta discusión, si el tercer retiro corresponde o no corresponde, si es una decisión individual, si es una decisión del gobierno, si es una decisión política, deja ver las grietas fundamentales del modelo de desarrollo que hemos venido implementando en las últimas décadas, toda vez que este es un país que, como bien lo sabemos, se caracteriza fundamentalmente por tener un alto nivel de desigualdad social. Eso no es ninguna novedad, Lo que pasa es que la novedad ha quedado al descubierta una vez que el rey está desnudo. El rey está desnudo, que este país que pregonaba indicadores de modernidad acelerados, en realidad tiene una fractura social significativa y donde las estructuras o las estrategias de intervención, de superación, por ejemplo, de la pobreza o indicadores que tienen que ver con factores como habitabilidad, mejoramiento de las condiciones de vida, en general no eran tan reales como pensábamos. Es decir, los números, ¿verdad?, se transformaron en una suerte de ciencia exacta que no permitieron ver el rostro humano de esta fragmentación social. Hoy día, entonces, a veces nos parece como paradojal que esta discusión respecto al tercer retiro se enfrente solamente a un punto de vista de la discusión del fondo propiamente tal, cuando en definitiva lo que aquí tenemos, ya lo dejó entrever todos los fenómenos de conflictividad social que hemos tenido en los últimos meses, asociados justamente a estos temas de la distribución del ingreso. Entonces no es posible que hoy día las personas tengan que acceder a sus recursos individuales para sortear una crisis. Y aquí volvemos a colocar sobre la mesa qué rol le corresponde al Estado en esta materia. Generalmente nosotros nos acostumbramos a fantasear sobre los éxitos justamente del Estado subsidiario y dejar de lado los temas de universalización versus el reinado de la focalización de los ingresos.
Entonces hoy día, en esta discusión del tercer retiro, claro, toma mucha visibilidad las discusiones políticas, administrativas, constitucionales, pero la gente sigue en la precarización, la gente sigue armando ollas comunes, busca respuestas comunitarias para resolver problemas del día a día, y al mismo tiempo tiene que enfrentar situaciones tremendamente complejas, como es el de Chile hoy día está cercano a 1 millón de personas sin empleo, y por lo tanto no tienen ningún ingreso que pueda sostener su familia en el día a día. Estamos hablando de una economía que se sostiene sobre el 26% de trabajo informal, y por lo tanto la urgencia, claro, la urgencia puede ser resuelta vía un tercer retiro, pero el problema de fondo va a seguir latiendo hasta que empecemos a hablar de un cuarto retiro y viceversa, y no tomemos decisiones políticas estratégicas que nos permitan definitivamente resolver el tema del rol social del Estado, y particularmente en el reconocimiento de derechos universales, que está vinculado a plantear decisiones de fondo que permitan a esta precariedad social que nos enfrentamos pueda tener una cohesión social. O sea, unas políticas públicas que apunten a la cohesión social requiere también una arquitectura institucional completamente distinta a mis juicios. Y en esa arquitectura institucional, obviamente, más allá del tercer, cuarto retiro, hay que pensar seriamente la continuidad de la manera en que nosotros estamos entendiendo un sistema de protección social, particularmente el de pensión. Me quedaría hasta ahí. Carlos Hefner, que está con nosotros, académico de la Universidad Austral de Chile, en la sede de Puerto Montt. Está Yanira Zúñiga con nosotros también, académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Yanira. Sí, yo creo que Carlos tiene razón en el diagnóstico, ¿no? De que lo que está mostrando esto es un déficit institucional y bueno, Víctor, tú también los mencionabas, ¿no? Esos son los desafíos de la discusión constituyente como punto de partida, porque la discusión constituyente solo es una especie de salida que descomprime una crisis. Está por verse si esa salida va a llevarnos a otro tipo de coordenadas de discusión o eventualmente puede generar desaliento y frustración. Ese es también un riesgo de la Convención Constitucional que ha sido evocado por algunos sectores. Y yo estoy de acuerdo, ¿no? Que toda la discusión que hemos tenido a partir de la contingencia de la pandemia está mostrando las debilidades, esta frase que se ha hecho común, que hay otra pandemia dentro de la pandemia, para dar cuenta de los déficits sociales, no solo del caso chileno, sino en general de una serie de países, varios de los cuales son, por supuesto, países de la región americana, donde hay un problema compartido, común en el último tiempo, que es la dificultad de establecer modelos de estado de bienestar. O sea, buena parte de los problemas democráticos de América Latina en el último tiempo, desde que empieza a tener una historia a partir de la independencia de las naciones latinoamericanas, es tratar de ir lidiando con esas grandes brechas, ¿no? De estructuras que reproducen la concentración de la riqueza. Y si uno mira los problemas democráticos, las crisis democráticas en América Latina, todas están cruzadas por esa variable, ¿no? Incluso en los años de modernización hacia como dice Carlos, hacia estos modelos que también se han ido desarrollando. Chile ha exportado a América Latina este modelo de Estado subsidiario, ya lo sabemos. Incluso el régimen previsional es una de las, entre comillas, grandes exportaciones no tradicionales chilenas, es el sistema de las AFP, y ya Chile está mostrando los problemas de esos modelos después de varias décadas. Y ahí yo creo que hay por supuesto, toda una arquitectura que va a ser difícil de construir con la urgencia que se requiere, ¿no? Quizás una de las cosas que más ha sorprendido en este tiempo, que están empezando también a cubrir medios de prensa, a propósito de las declaraciones que en su momento hizo el ministro
el exministro Mañalich, que ha vuelto a salir también a la discusión pública a propósito de la crisis sanitaria, es la cuestión como decía también Carlos, la poca densidad de la información sobre la demografía y las condiciones de vida de las personas en la toma de decisiones públicas. Es decir, cómo hay un quiebre que reconoció tan abiertamente el exministro Mañalich cuando dijo, creo que la fórmula que utilizó fue, se me desmoronó, ¿no?, mi castillo de naipes cuando me di cuenta, ¿no?, que había más personas hacinadas o que el hacinamiento era una realidad más extendida de lo que pensaba. Eso es lo que está mostrando, es que el proceso de toma de decisiones se están tomando de espaldas a esta realidad, y quizás uno de los datos más, creo, ilustrativos de esto es el aumento del número de campamentos en Chile, que ha empezado a salir como una variable bien importante en el plano o anticipando una discusión, no solo las discusiones de seguridad social que ya teníamos, sino las discusiones sobre otros derechos sociales como vivienda digna, y cómo esa arquitectura es una arquitectura compleja en un modelo de Estado subsidiario. Y esa va a ser seguramente una de las grandes discusiones de la próxima Convención Constituyente, cómo migrar a un modelo más parecido a Estado social, cuando tenemos una inercia también de comprensión, incluso cultural, de que el Estado no está muy presente, ¿no? Y yo me quedaría en eso, ¿no? Como toda la disputa también, incluso, como decía hace un rato, la irrupción de Pamela Giles es bien curiosa porque muestra todas esas contradicciones, ¿no? Esto también es lo que se ha dicho de ella, promotora del tercer retiro, ¿no?, como una fórmula que es vista de alivio a urgencias sociales, pero luego si uno mira las votaciones de Pamela Giles, están más alineadas a veces con las agendas de la derecha, y de una derecha bien dura, que con una agenda progresista. Entonces, bueno, nuestro país está repleto de contradicciones políticas en la actualidad. Yanira Zúñiga, que está con nosotros, y Carlos Hefner también. Él mencionaba, Yanira, en la intervención anterior, el rol que le ha tocado al presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que es el diputado Marco Ilavaca, que ha estado con nosotros también en la radio en estos días, a propósito de la indicación y de lo que podría provocar también ello. Está por verse, porque si bien esa indicación se aprueba en la comisión, por lo menos algunos medios más vinculados al gobierno han insinuado que eso implicaría que por lo menos los diputados de gobierno pensarían dos veces en su voto, a pesar de que ya prácticamente la mitad había anunciado que iba a aprobar el tercer retiro. Entonces, también eso está ahí en la mesa. Pamela Giles, de hecho, es parte de la misma comisión, además, ¿no? Entonces, estamos hablando de actores políticos que están resolviendo en el área chica o en una parte del tablero cuestiones que tienen que ver con todo, digamos, el juego. Y por eso también la centralidad de esta discusión en figuras como Pamela Giles. O sea, yo supongo que si Pamela Giles no estuviera involucrada directamente en el tratamiento de esta medida, probablemente su lugar como candidata o precandidata o posible nombre para las primarias o incluso fuera de primaria, sería más bien una discusión alojada en otro lugar, pero ha tenido una centralidad interesante a todo esto, y creo que también es un tema, ¿no? De hecho, Pamela Giles es un nombre que circula tradicionalmente como una diputada que está fuera de las trayectorias comunes de las candidaturas presidenciales. O sea, se piensa que al final tiene un grupo de seguidores irracionales, digamos, ¿no? Cosa que nunca es así, o sea, o bien siempre debe haber algo de eso, digamos. Entonces también es una visión respecto de alguien que, independiente de dónde viene o cómo viene, cómo llegó a estar donde está,
está. Y en la práctica modifica el cuadro de la oposición. A propósito de que la última declaración que firmaron los precandidatos presidenciales y precandidata presidencial frente a la situación que se está viviendo en el país, una declaración que critica al gobierno y todo lo que uno puede esperar, en esa declaración no está Pamela Giles invitada siquiera, ¿no? Carlos Hefner. Mira, en relación a ese tema que es tan particular, solamente puedo decir que justamente uno de los factores de las crisis de las democracias en América Latina se han ido asociando, además de los factores económicos de desigualdad, que van generando justamente esta suerte de tensión social permanente en nuestros países, en algunos más solapados, subyacentes como el nuestro en los últimos años. Es un caldo de cultivo para que emerjan una serie de actores políticos que tienen también un fuerte impulso al inicio, marcan una agenda política a veces bastante disruptiva, pero y que van también generando una suerte de aceleramiento de la descomposición que tienen ciertos sistemas políticos tradicionales. Nosotros hemos ido observando en nuestro país cómo un sistema basado en el sistema binominal permitió tener durante muchas décadas dos grandes fuerzas que dejaron de fuera a la minoría. Entonces, pareciera ser que en los últimos tiempos la irrupción de las minorías ha ido generando una suerte de olla de grillos muy significativo que coloca incómodo a las élites tradicionales. Es un tema bien particular. Ahora, lo más significativo de esto puede ser, y ha sucedido en otros países, que justamente estas minorías, sobre la base de discursos cortoplacistas, que algunos lo califican incluso despectivamente como populistas, sí, pueden llegar a generar rupturas significativas justamente en la convivencia democrática, porque frente a la urgencia de necesidades, frente a las debilidades de los liderazgos dentro de la clase política, o simplemente la no conducción de los gobiernos, hacen que tengan un alto nivel de visibilidad. Yo no digo que nosotros estemos en Chile pasando situaciones similares a lo que pasa en otros países vecinos, pero también uno tiene que aprender de la experiencia política comparada que hay en estas materias. Veamos lo que está pasando hoy día, sobre todo en el Perú, donde pasan a balotaje, ¿verdad?, dos posiciones absolutamente antagónicas, que colocan en encrucijada lo que es la historia política reciente de Perú, que está lleno de altibajos. Por un lado, una fujimorista, ¿verdad?, que está acusado incluso de lavados de activos frente a un candidato que emerge desde el marxismo, y que tiene, pero que al mismo tiempo está arraigado a una serie de valores conservadores que le ha permitido captar el voto regionalista y el voto interior del Perú. Entonces, lo que estamos viendo ahí es un collage muy significativo, pero también muy peligroso para las institucionalidades, toda vez que ya viene fracturándose y debilitándose las capacidades institucionales políticas. En el caso, claro, de Pamela Giles, yo no conozco mucho su trayectoria política entre la sociedad en otros ámbitos, pero efectivamente genera una irrupción incómoda para las élites y se sube sobre una temática que tiene un alto nivel de consenso y arraigo popular. Por lo tanto, no me cabe duda la presencia que tiene ahí en las encuestas. Bueno, y ese tipo de situaciones, tanto de Pamela Giles y otros candidatos, a veces como el mismo Lavín, que han generado esta suerte de cosismo de corto plazo, les permiten tributar en las encuestas también de corto plazo. Pero esos no son los proyectos políticos de envergadura que tiene que tener un país para poder enfrentar las grandes contradicciones estructurales que tiene. Yo más bien me alineo, como dijo Yanira ahí, un proyecto de tipo más progresista que permita estructurar la posibilidad de construir un Estado social que garantice justamente derechos. Y ahí yo quisiera simplemente decir algo que a mí siempre me inquieta en esta discusión, es porque efectivamente en el debate constituyente, ¿verdad?, como dice Yanira, no puede en algún momento frustrar, porque la cantidad de demandas sobre derechos futuros es tremendamente significativo y avasallador. No sé si están las condiciones institucionales y de los poderes que existen en este país para que se permitan avanzar en ese sentido.
Pero supongamos positivamente que logramos avanzar en el sentido de estructurar un Estado social como el que nos gustaría tener en algún momento en este país, que garantizara justamente estos derechos políticos, sociales, culturales y de género también. La pregunta en el fondo es, y aquí insisto en este punto, bueno, ¿qué tipo de Estado necesitamos? Porque no basta con generar una gran cantidad de demandas potenciales al Estado, es decir, más tareas para la función pública, si no colocamos como eje sustantivo una reforma en serio del Estado. Es decir, con lo que estamos haciendo hoy día, el Estado está completamente debilitado y no tiene capacidad técnica política para enfrentar estos desafíos. Imagínense con una suerte de fuerza avasallante de demandas sociales por establecer Estados de Derecho, requerimos pensar seriamente un modelo de Estado para un Estado social. No solamente que garantice derechos sociales, sino cómo los va a hacer garantizar. Eso tiene que ver con mecanismos de eficiencia, tiene que ver con mecanismos de eficacia, tiene que ver con arreglos institucionales que hoy día el Estado chileno no lo tiene. Y en eso hay que ser sumamente claro. La pandemia ha dejado entrever justamente los grandes déficits de gestión pública que tenemos, no solamente vinculados a este tema centralista, sino tiene que ver con capacidades técnicas instaladas para poder enfrentar seriamente desafíos mayores. Y el desafío mayor no es la pandemia, estamos pensando justamente si queremos garantizar derechos sociales en el futuro. Entonces, es una discusión que le sacamos el cuerpo, sacamos el cuerpo permanentemente porque estamos enfrentados para resolver los problemas cotidianos. Pero a mí me agobia un poco pensar de que el éxito de un ejercicio constituyente nos permita instalar una constitución que garantice derechos, pero que no tengamos un Estado que se pueda hacer cargo con efectividad de ello y sea nuevamente, como decía Paz antiguamente, un nuevo ogro filantrópico, ¿ya? Carlos Hefner, que está con nosotros, claro, ahí hay una cuestión que por lo demás en las elecciones aplazadas también fue un déficit en el debate, ¿no? Porque el debate también se centró en aspectos específicos, ¿no? En temáticas más bien específicas. El tema, por ejemplo, el tema de las AFPs en Chile, que uno podría decir que es de las cosas que supongo yo en la convención va a haber, ¿no? Una mayoría, no sé si los 2/3, pero va a haber una mayoría que podría estar disponible para terminar con el sistema de AFP, o por lo menos discutir cómo terminar, cómo cambiar el modelo de pensiones en Chile. Es un tema sobre el cual podría avanzarse, de hecho. Entre otros, quizá no muchos son los temas que tienen esa posibilidad. En Perú, de hecho, en la elección presidencial de ahora fue tema también. Eso dicen, ¿no? Por lo menos, ¿no? O la crítica al sistema de AFP estuvo en el programa de Castillo. Y por lo tanto aquí también va a estar si no está en la convención, va a estar en las elecciones presidenciales, obviamente. O sea, va a ser un tema central. Entonces, yo creo que también hay una cierta inteligencia electoral, si se quiere, sino de Estado, digamos, pero cuando la centralidad incluso del debate sobre los precandidatos pasa en muchas circunstancias, en muchos minutos del día por allí. Yanira Zúñiga. Sí, yo creo que ese debate va a estar el de las AFP, el de seguridad social, es uno de los temas que si uno revisa las propuestas de constituyentes aparece de manera más repetida, emergió, despuntó durante el estallido social. Ya sabemos que incluso antes del estallido social había aparecido una organización bien fuerte alrededor del movimiento de No Más AFP, que varios candidatos a la constituyente surgen también de ese movimiento, del mundo más bien de tipo independiente, aunque vayan algunos dentro de listas de partidos políticos. Así que hay elementos para pensar que ese debate va a estar, y de hecho supongo que lo que hemos visto también esta semana que acaba de recién pasar, que es la ralentización justamente del debate de reforma provisional que estaba en el Congreso con la salida de la ministra Saldívar y su reemplazo por el diputado Melero,
y cómo eso es interpretado como una suerte de bloqueo al avance de ese debate, da cuenta que el Parlamento actual no tiene capacidad para enfrentar esa discusión en términos de hacerla progresar, ¿no? Y llegar hacia algún puerto, con lo que evidentemente van a haber, yo creo, también más incentivos para tratar de resolver una transición hacia otro modelo, no sabemos exactamente cuál. Yo tengo mis dudas que sea efectivamente un modelo eh, que pudiéramos llamar estrictamente social, porque de nuevo estamos hablando de las arquitecturas, ¿no? Los modelos de seguridad social en otros países no solo requieren lógicas de fondo solidario, sino que normalmente están soportados sobre un pilar fuerte de reforzamiento de las negociaciones de carácter laboral. Es decir, los modelos, por ejemplo, de Europa del Norte funcionan fuertemente sobre la base de sindicatos robustos que negocian condiciones, digamos, intersindicales por gremio, a lo largo del país, y entonces buena parte del pilar de seguridad social tiene que ver con esta estructura laboral, y nosotros ni siquiera estamos planteando ese cruce, no estamos asumiendo que eventualmente esto podría financiarse, que por supuesto son también parte de las lógicas de los modelos de seguridad social dentro de estados de bienestar, por la vía de una ampliación del pilar solidario y con una reforma tributaria, pero la discusión laboral está encapsulada como si fuera otra cosa, y normalmente ocurre que no es otra cosa en los modelos de estado de bienestar. Entonces ahí tenemos una cuestión que no estoy muy segura si va a entrar con fuerza en la discusión constituyente, y eso podría generar un modelo que, si uno lo mira en términos comparativos, fuera un poco cojo, ¿no? Desde el punto de vista de su rendimiento. Yo quisiera, digamos, también volver al tema de Pamela Giles, porque estoy de acuerdo con lo que decía con Carlos, en el sentido de cómo estos momentos también ayudan a la emergencia de estos liderazgos, que son liderazgos difíciles de leer en términos también de si pueden considerarse un avance, una transición hacia modelos de profundización de la democracia, o si al contrario ponen en cuestión esa democracia, ¿no? Y yo creo que el caso de Pamela Giles es en ese sentido bien ilustrativo de estas contradicciones, no solo por lo que yo decía de que ella muchas veces se alinea, y esto, bueno, está documentado, que sus votaciones muchas veces están más alineadas con ejes que calificaríamos de conservadores, sino porque lo que nos entregan las últimas encuestas de opinión es un resultado bien, bien curioso, ¿no? Su universo de votantes no necesariamente sería un universo que pudiéramos calificar de izquierda. Esto se sigue de las preguntas que le hacen a los votantes respecto de por quiénes votarían. Y entonces uno ve que algunas de las personas que dicen que votarían por Giles, luego pueden votar también por candidatos que están en el espectro conservador hoy día. Sí. Ese voto es un voto curioso, no parece ser un voto de nicho muy claro en términos de izquierda, y esto nos está mostrando que es una figura controvertida, una figura también que ha producido, creo, una degradación del partido en el que está alojada. En la campaña para constituyentes hemos visto que es una campaña al servicio de su imagen y de la imagen de su pareja, lo que yo hasta ahora no había visto como estrategia política, ¿no? Puesta un partido al servicio muy, muy claramente, así impunemente, al servicio de dos imágenes políticas, el abuelo y la abuela, como les gusta a ellos denominarse, ¿no? Y esos son elementos que ya nos están hablando de transiciones a otras formas de cultura política. Yo diría que eso nos muestra un acercamiento, estoy de acuerdo que puede ser un espejo hacia el futuro, lo que está ocurriendo también con una fragmentación ya crónica del sistema de partidos políticos en el Perú, y que es un riesgo para el caso chileno porque hemos tenido una fragmentación de la oferta política. Esto es muy claro, aunque estamos volviendo en algún sentido a la tradición pre-sistema binominal, ¿no? Con tres grupos de fuerzas políticas. En ese sentido,
depende cómo uno lo vea, pero pareciera que la irrupción también de la presencia de independientes y cierta adhesión social a la idea de independientes está marcando otra cosa, que no es necesariamente lo que había antes de la instalación del sistema binominal. Pero yo creo que una de las fortalezas, y para retomar el tema del Tribunal Constitucional y cerrar, una de las fortalezas comparativas, al menos en lo que dicen los estudios sobre instituciones en América Latina, que son estudios bien interesantes cuando hay transiciones políticas hacia otros modelos y se quieren construir otras respuestas, es que uno de las ventajas de Chile en la región americana es que tiene instituciones más robustas habitualmente que el resto de los países latinoamericanos, y entre sus instituciones más robustas está precisamente los tribunales, que son muy importantes para la articulación de protección de derechos sociales, que no han sido tan cruciales en los otros países latinoamericanos. Entonces, quizás aquí tenemos una oportunidad de implementar un sistema por vía de tutela judicial, y por eso yo no me asustaría tampoco con que desapareciera el Tribunal Constitucional, porque si desaparece el Tribunal Constitucional, esas competencias pueden ser redistribuidas en la estructura del Poder Judicial, probablemente con mejor rendimiento y sin interferencia política, como lo que tenemos ahora a través de este Tribunal Constitucional, que yo estoy de acuerdo con Felipe Paredes, que es un monstruo de competencias si uno lo mira a nivel del diseño de otros tribunales en el resto de los países del mundo. Sí, hay una alusión en la intervención de Yanira, ya le doy la palabra a Carlos, sobre esto de la segunda opción en el voto. Esto es algo que salió en CADEM esta semana, que además, bueno, los cuestionamientos que hay a los estudios de opinión a esta altura también, digo. Pero que efectivamente hay votos que se pronuncian respecto de Pamela Giles que en segunda opción van a Evelyn Matei, ¿no? Que no son pocos, digamos, ¿no? Hay varias de esas, o Joaquín Lavín, digamos, o sea, hay varias de esos cruces que hablan de dispersión, digamos, y de un voto que yo diría que si uno acepta esa realidad, entonces ese tipo de lógicas deben estar operando en todo el espectro político, en el sentido de que debe haber en las elecciones a constituyentes, a convencionales u otras, en que deben haber cruces de ese tipo, en que votaciones que aparentemente vienen del mundo más de la relación directa, de la red social, de la instalación de candidaturas independientes o que son independientes de los conglomerados o de estos tres grandes sectores políticos que se dibujan en el país, probablemente también tengan esos perfiles, ¿no? Esos perfiles, ¿por qué no? Digamos, si está operando a nivel de las elecciones presidenciales, debiera estar operando también incluso en nuestros propios distritos, digamos. Candidaturas que en rigor esconden una cercanía con sectores que son totalmente, entre comillas, contrarios a lo que propone esa misma candidatura, digamos. Y eso sucede en la izquierda, no sucede en la derecha. O sea, candidaturas que se posicionan en la izquierda en términos de relato, pero que en la práctica no están ahí. Están en algún lugar distinto del espectro político que todavía no es muy descifrable y que está mucho más cerca de las posiciones conservadoras que las que uno podría creer. Carlos. Mira, es muy interesante lo que plantea Yanira en el tema de cómo se pueden diluir estas funciones casi míticas que tiene el Tribunal Constitucional. No es el derecho no es mi área de expertise, digamos, pero en Estados Unidos entiendo que la Corte Suprema es la de que dirime una serie de factores constitucionales, ¿no? Es un sistema en realidad más diluido. Todos los tribunales tienen competencia para declarar, solo que la Corte Suprema tiene un sistema de precedente que termina alineando la jurisprudencia global, ¿no? Que esa es la diferencia, pero está distribuido entre tribunales, no hay un tribunal distinto. Ese es un tema súper interesante porque desde el punto de vista de estas arquitecturas institucionales que nos hemos dado en el país, y que generan una irritación permanente a la discusión política, tiene que ver justamente con este nivel casi mítico, olímpico que tiene, del Olimpo que tiene el Tribunal Constitucional. Pero no solamente eso, sino que también, fíjense que es un tema curioso, que acá, Yanira lo mencionó hace un rato atrás, aparece en forma permanente el tema del segundo piso, ¿eh? También es como
una suerte de guardián celoso de la institucionalidad. Y fíjense que ese es un ejemplo claro de cómo se han ido diluyendo, tergiversando las funciones que en su origen se planteó como segundo. El segundo piso corresponde fundamentalmente en los modelos de gestión política de los estados, a lo que en algún momento se le llama el unit delivery, que son unidades especializadas que tienen los estados generados en Gran Bretaña particularmente, en el cual parten del supuesto de que los problemas de coordinación dentro del estado son importantes y hay que resolverlo, y que hay problemas de incentivo para que los actores de distintos ministerios, subsecretarías, alcaldes, gobiernos estatales puedan cumplir adecuadamente su tarea. Entonces, se construyen un grupo especializado de gente que permita justamente ir testeando, monitoreando y asesorando la toma de decisiones políticas. Y eso opera de una manera notable en países como Gran Bretaña, fundamentalmente. Pero en Chile esto tergiversó. El segundo piso se transformó en un suerte de guardián de la fe, de la institucionalidad y de los modelos en desarrollo. Y eso ha ido generando justamente un fenómeno disruptivo en todo lo que es el análisis político institucional de nuestro país. Cabe señalar que Marta Brandt, que es la presidenta del Tribunal Constitucional, estuvo a cargo del segundo piso, digamos. Entonces hay dos poderes enquistados en el Estado, muy poderosos, que en gran medida no están generando luces adecuadas para poder discutir aquellos problemas significativos. Es un tema interesante discutir en la fórmula arquitectónica que tenga el próximo gobierno respecto particularmente al segundo piso. Si siguen la misma tendencia, vamos a encontrarnos ahí en estos guardianes de la fe absolutamente que son ritualistas en mantener ciertas prácticas que son en contrapartida a lo que espera la ciudadanía y la buena gestión pública. Y yo agregaría un tercer elemento que también Yanira lo mencionó, que a propósito del Estado social y estos pilares, aparte del sindicalismo poderoso, ¿verdad? Y estos temas de avanzar en la cohesión social, tiene que ver con el modelo que tenemos que desarrollar de tributación. Es decir, en Chile siempre lo resolvemos vía reforma tributaria. De hecho, la democracia comenzó con una primera reforma tributaria en el año 90 en el gobierno de Elwin, y de ahí hacia adelante hemos ido tratando de resolver y parchando una cantidad de situaciones de desigualdad en vía corrección de reformas tributarias. Y la última reforma tributaria estuvo asociada fundamentalmente al tema de la gratuidad de la educación, ¿verdad? Que no logró cumplir todas las metas que se esperaban desde el punto de vista de la recaudación fiscal. Pero, ¿y por qué siempre resolvemos el tema de la recaudación? Y porque hay un problema serio de tributación. En Chile, como ya sabemos, y es un sitio bastante común decir, de que los impuestos son absolutamente regresivos, ¿verdad? Ese es un elemento fundamental, un tema que cuesta mucho abordar y hincarle el diente. Y lo segundo tiene que ver, y inmediatamente con eso, son las exenciones tributarias. Este es un país que se construye sobre la base de exenciones tributarias que están asociados justamente a los grandes grupos de interés, grupos de presión que emergen cada cierto tiempo y que han consolidado muchas exenciones tributarias. Y por lo tanto, eso en gran medida, que son formas de evasión legal, por llamarlo de alguna manera, incide fundamentalmente en la distribución del ingreso del país. Un tema muy pendiente, y yo creo que vamos a estar observándolo en estos días nuevamente, porque cada cierto tiempo oscila, tiene que ver con lo que en algún momento llegamos a conversar sobre el ingreso ético. ¿Se recuerdan? Hace ya algunos años se habló de la necesidad de tener este ingreso ético. Hoy día se habla parcialmente porque se le dice un ingreso universal durante 3 meses. Eso resuelve una situación coyuntural como la que vivimos, pero no resuelve el fondo de cómo distribuimos el ingreso. Hace ya varios años atrás se discutió justamente a partir de los datos de la Organización Internacional del Trabajo que había que tener un ingreso ético universal en el país y que alcanzaba, si mal no recuerdo, en esa época cerca de 480.000 pesos. Guarismo que anda muy cerca de los 500.000 que hoy día se están planteando. Entonces, aquí se va a abrir una discusión en los próximos días y como suele suceder en Chile, va a tener un pic y probablemente baje muy rápidamente la discusión en la próxima semana, pero que es un tema tremendamente sensible, es decir, cómo tú sobrevives en este país y cuál es la renta básica con la que puedes satisfacer tus necesidades en pandemia y post pandemia. Carlos Hefner, que está con nosotros, Yanira Zúñiga, nos quedan los últimos minutos. A todo esto, María Luisa Abraham, a propósito de lo que decía Carlos recién,
Porque en Chile también existe la Dirección de Política Pública, o sea, en rigor, cuando nosotros hablamos del segundo piso, estamos usando la jerga periodística, digamos, para aludir a cosas que en rigor sí tienen una relevancia en el trabajo del gobierno. Y la Dirección de Política Pública no es solamente no sé, un control, digamos, ¿no? Una puerta de control, No. digamos. Y que tiene además despliegue nacional, o sea, tiene la obligación de hacerlo, quizás no es muy visible en todo caso, como tal, como equipo entero. Y paralelamente allí está endosado el equipo de comunicaciones de la moneda. Y es interesante porque uno que conoce por el lado profesional a gente que ha estado en ese trabajo, no siempre tienen comunidad de intereses. O sea, hay ahí una cuestión que también no es muy fácil de llevar en la propia moneda, que a veces se le va un poco de las manos, ¿no? Y que no hay conjunción de equipos y todo eso. Es un poco más complicado también gestionar esa área dentro de la moneda, probablemente por lo que propone aquí Carlos también, digamos. Y María Luisa Abraham, además, es una figura política. O sea, ella Sí. perfectamente podría salir de la primera línea de la información en este minuto y aparecer posteriormente como candidata a algo. Y de hecho ella dejó la alta dirección pública, el Consejo de Alta Dirección Pública hace como 10 años atrás, eh, en medio de una polémica, por situaciones que se estaban dando en el propio Consejo. Entonces nosotros en Chile tenemos actores políticos que se nos repiten, ¿no? Permanentemente. Yanira Zúñiga, nos quedan los últimos minutos, hagamos una ronda final. Sí, de acuerdo. Es Puerto Montt, además, María Luisa Graham. Así que viene de la zona, digamos. Sí, de acuerdo. Hay una especie de rotación y de hecho esa es otra de las cuestiones que hay que abordar, ¿no? Cómo ha habido una suerte de cooptación de ciertos cargos que tenían en principio carácter técnico, como podía ser efectivamente el TC o el Consejo de Defensa del Estado, que ha salido también en los últimos días a propósito de su decisión de no atender, que ha causado todo un revuelo moral, diría yo, esta negativa a considerar, digamos, o a reconocer la posibilidad de que el Estado tenga que reparar en los casos bullados que sabemos de pérdidas, digamos, de ojos de personas y cómo ha defendido entonces el interés patrimonial del Estado. Bueno, recordemos que el ministro Espina pasó, ¿no? Después de su gestión, mala gestión en defensa, a ocupar, no siendo una persona que tenga una gran trayectoria como abogado, por lo tanto poniendo en cuestión también el perfil técnico de esos órganos que han sido tradicionales en la administración del Estado chileno. Entonces ahí tenemos fenómenos también de degradación, cuando lo que prima son las consideraciones políticas en el nombramiento de órganos técnicos. Dicho sea de paso, esto no ocurrió solo con el gobierno actual, lo propio ocurrió también con Javiera Blanco en su momento. Entonces hay fenómenos ya de una cultura institucional que están degradando ciertos perfiles, ¿no? Con esto yo no digo que solo eso sea la causa de la decisión del Consejo de Defensa del Estado. Yo creo que han habido otras razones que mereceríamos discutir en su momento, ¿no? Cómo comprende el Consejo de Defensa del Estado su función de resguardar el patrimonio fiscal. Pero esa es una cuestión a ver, y yo apuntaría para cerrar simplemente y para dejarlo en el debate más adelante, que es interesante que estemos hablando también en estas transiciones de conceptos que hace pocos años no tenían demasiado arraigo en la discusión política chilena, como lo que acaba de mencionar también Carlos, es la idea del ingreso básico universal, que ha tenido un repunte en la discusión política no solo en Chile y en el mundo. Hace tiempo casi que era una propuesta teórica y la hemos pasado a ver como una propuesta de discusión política que va avanzando, se está haciendo camino, y también la discusión que Chile ya entró, pero con mal resultado, pero está ahí dando vuelta. Aprovecho de promocionar el trabajo de mi colega en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Patricia Toledo, que está investigando sobre la norma antielusiva en el caso chileno, que es justamente cómo lograr que la gente, como decía Carlos, no evada, sobre todo las grandes corporaciones, impuestos entre comillas de manera legal, ¿no? A eso le llaman los tributaristas la cuestión de la ilusión. Y ahí hay todo un desafío que se está tratando de
de discutir de manera más técnica también con apoyo de universidades de cómo construir normas antielusivas para que eso no se produzca. Yanira Zúñiga ha estado con nosotros. Carlos Hefner. Bueno, sí, en realidad son muchas las aristas abiertas y es muy interesante justamente porque tengo la percepción de que el debate se va a abrir y va a devenir interesante justamente sobre aspectos tan fundamentales como son estas arquitecturas institucionales que requerimos en nuestro país. Y esas arquitecturas institucionales en el fondo significa la capacidad que tengamos para poder diseñar cosas nuevas y rediseñar o dejar de lado algunas cuestiones que ya no están dando el ancho para responder justamente a los desafíos de una sociedad que está vinculada a los mundos de la globalización, pero al mismo tiempo a su interior necesita resolver problemas fundamentales que son estructurales. El pie de barro que tenemos nosotros como país tiene que ver justamente con factores sustantivos de bienestar de la población, y son temas que hay que seguir abordándolo. Generalmente nosotros tendemos a simplificar mucho la discusión en términos de ciertos indicadores que son valiosos, pero hay factores que son más cualitativos también, que son muy significativos. No solamente un tema del éxito de nuestro país tiene que ver con la baja en los niveles de pobreza, también tiene que ver justamente con la emergencia de la pobreza multidimensional, que tiene que ver con vulnerabilidad, y la región de los ríos, la región de los lagos. La región de los lagos, donde yo estoy hoy día acá, es la segunda del país con mayor tasa de pobreza multidimensional. Entonces, cuando hablamos de pobreza multidimensional, tampoco la observamos bien, nunca la discutimos asertivamente de qué estamos hablando y qué eso implica. Y lo que está detrás de todo ello tiene que ver con bienestar. Y detrás de la falta de bienestar de la población tiene que ver con una arquitectura institucional que ya no está dando el ancho para poder enfrentar. Y eso no lo está dando el ancho porque tenemos un modelo justamente que reparte inequidad. Y esos son los temas de fondo que esta sociedad está invitada a discutir seriamente, y no como a veces sucede en los medios de comunicación sobre parte de algunos actores políticos de momento que transforman problemas estructurales serios fundamentalmente en una suerte de eslogan de corto plazo. Así que yo solamente quiero agradecer la invitación por haber participado hoy día. Eso, y les mando un abrazo desde... Gracias, Carlos. Bueno, un gusto conocerte. No nos habíamos visto aquí y por supuesto pedirte que nos sigas acompañando, que podamos ampliar esta conversación, en este caso desde tu trabajo en el Instituto de Gestión e Industria en la Universidad en la sede de Puerto Montt, pero también con tu rol público. Y a Yanira Zúñiga, como siempre, también agradecerle por su disposición. Nos reencontramos. Chao, gente. Chao, chao. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. La Universidad Austral de Chile realiza una permanente